Iniciamos nuestra ronda por las portadas de los periódicos con The Wall Street Journal. Pocos resultados sobre el impulso de una tregua en Gaza. La Razón de España. Anticorrupción llamará a declarar a Jordi Pujol por su fortuna oculta. Nuevo Herald. Holanda deja en libertad a Carvajal. Clarín, Argentina. El gobierno busca despegarse en la causa de la efedrina. Y finalizamos con el diario 2001 de Venezuela. El pollo Carvajal sale de la jaula. Qué bueno que nos acompañan. En nombre de todo el equipo les damos la más cordial bienvenida a otra emisión de Noticias 18 comenzando la semana. Así es. Bueno, un saludo también a toda nuestra audiencia en Tampa y en Orlando. Comenzamos. Una sinagoga del condado de Miami-Dade apareció este lunes con dibujos de esvásticas y la palabra Hamas pintada con aerosol en las columnas exteriores del templo. Fueron vigilantes voluntarios que patrullan por la zona donde se levanta la sinagoga, Congregación Torah Bemuná, quienes descubrieron las pintadas en la madrugada de hoy, pero hasta el momento se desconoce la identidad de los autores. Es una muestra de odio absoluto. ¿Quién ha hecho esto? Nosotros queremos vivir en paz aquí. Nosotros no vamos a ninguna mezquita a hacer pintadas, solo queremos llevarnos bien, señaló la residente Jonah Longer. Este suceso tiene lugar un día después de que los vehículos de una familia judía residente en Miami Beach aparecieran con pintadas y las palabras Hamas y judío en las ventanillas. Al retorno a Caracas del general Hugo Carvajal dedica su principal espacio de portada de este lunes, diario Las Américas. Recordemos que el ex jefe de la inteligencia venezolana fue detenido la pasada semana en Aruba a pedido de Estados Unidos, pero finalmente Holanda le reconoció su inmunidad diplomática y le devolvió a Venezuela. Más detalles al respecto en las páginas de diario Las Américas, en la sección dedicada a Venezuela de Noticias 18. Muchos empleados administrativos y agentes de la policía de Miami-Dade pudieran perder pronto su empleo, alertó Juan Pérez, subdirector del ente policial. En una carta remitida a sus subordinados, Pérez advierte sobre el déficit de presupuesto que acusa el departamento y adelanta que la estrategia del condado es reducir el número de empleados. Pese a que en los últimos meses se ha logrado reducir la brecha presupuestaria, precisa el funcionario, persiste la posibilidad de perder aproximadamente 228 policías y 55 empleados administrativos. Pérez califica como perjudicial la medida de despidos masivos para el cuerpo de seguridad, para la comunidad, pero sobre todo para cada trabajador. No obstante, exhorta a todos a tener paciencia durante el desarrollo del conflicto. En lo que ha sido interpretado como un desafío a la voluntad expresada por los ciudadanos. En las elecciones de 2008, varios jueces de la Florida han atendido las demandas de parejas del mismo sexo que reclaman su derecho a casarse. Aunque quienes se oponen al matrimonio homosexual recuerdan el resultado de la pasada votación, cuando la mayoría de las personas se opuso a este tipo de uniones, jueces como Sara Sabel de Miami-Dade argumentan que la Constitución de un estado no puede proteger una ley que viola la Constitución de todo el país. La Constitución de los Estados Unidos no significaría nada si sus principios no estuvieran protegidos de la voluntad de la mayoría, razonó Sabel. En 2008, el 62% de los votantes de Florida aprobó una enmienda a la Constitución del Estado para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. De ahí que Sabel haya dejado su decisión pendiente de apelación. Un hombre murió y su hija resultó gravemente herida tras caer sobre ellos una avioneta mientras caminaban el domingo por el balneario floridano Venice Beach. Wendy Rose, portavoz de la policía del condado Sarasota, dijo que el piloto y un pasajero de la aeronave no resultaron lesionados cuando la avioneta Piper Cherokee tocó tierra el domingo por la tarde, pero no tuvieron igual suerte un hombre y una de sus hijas que estaban caminando por la playa al resultar lesionados por la avioneta, dijo Rose. El padre fue declarado muerto poco después del accidente y la menor herida fue aerotransportada a un hospital infantil. Centros de acogida del sur de la Florida, que en los últimos meses han incrementado su número de plazas para dar cabida a menores inmigrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, están ya a punto de colapsar por su sobreocupación. Francisco Portillo, presidente de la organización hondureña integrada Francisco Morazán, advirtió que la dimensión de esta crisis y la ausencia de una solución global a la llegada masiva de menores indocumentados podría conducir a un caos en las próximas semanas. Ojalá el Congreso actúe rápidamente, porque si no,
los niños tendrán que ir deambulando, manifestó Portillo. Muchos de los centros de Miami, algunos de ellos auspiciados por la arquidiócesis de la ciudad, acogen a los menores mientras regularizan su situación. Allí, según Portillo, se brinda una atención muy buena a cerca de 3.200 niños que tienen cubiertas sus necesidades básicas y reciben asesoría y orientación. El congresista demócrata Joe García se mostró esperanzado en que en los días que restan antes del largo receso legislativo de verano, la Cámara de Representantes haga por fin una propuesta legislativa que trate la crisis humanitaria que se vive en la frontera y enfrenten los problemas migratorios más apremiantes. Ojalá nos den un paquete legislativo que nosotros podamos votar. Entre más temas migratorios se incluyan en ese paquete, menos tendrá que usar el presidente sus poderes ejecutivos, afirmó el legislador cubano-americano Joe García a Diario Las Américas. García hizo las declaraciones durante la apertura de su sede en Homestead, localidad que definió como la zona agrícola más próspera del estado de la Florida. El presidente estadounidense Barack Obama pidió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu un alto al fuego humanitario inmediato y sin condiciones en Gaza, donde los muertos superan ya a las 1.000 personas. Un comunicado de la Casa Blanca precisa que Obama telefoneó a su par israelí y le dejó claro que es un imperativo estratégico instituir un alto al fuego inmediato y sin condiciones que ponga fin a las hostilidades y conduzca un cese permanente a las agresiones. Aunque el mandatario reconoció de nuevo el derecho de Israel a defenderse de los ataques de cohetes y a través de túneles de Hamas, también recordó que se debe permitir a los palestinos en Gaza llevar vidas normales y solucionar las necesidades de desarrollo económico a largo plazo de la franja. Mientras tanto, el secretario de Estados Unidos, John Kerry, continúa mediando junto con Egipto para que tanto Israel como Hamas acuerden un alto al fuego permanente, para lo cual el movimiento islamista palestino pide el fin del bloqueo económico a la franja de Gaza. Y mientras los políticos intentan buscar una salida al conflicto israelo-palestino, ciudadanos comunes arriman también el hombro y crean campañas en las redes sociales a favor de la paz entre árabes y judíos. La más reciente es la de la periodista estadounidense de origen libanés Zulom Anderson, que publicó en Twitter una instantánea en la que aparece besando a su novio israelí y sujetando una hoja en la que se puede leer: judíos y árabes se niegan a ser enemigos. Bajo la imagen, la joven señala en inglés: él me llama Neshama, cariño en hebreo. Yo le llamo Habibi, querido en árabe. El amor no habla el idioma de la ocupación e incluía también un hashtag. Desde entonces, la imagen ha sido compartida en la popular red social más de 4.000 veces y se ha propulsado de forma espectacular esa campaña, iniciado poco antes por un estudiante israelí del Hunter's College de New York y una amiga siria. En relación con el otro conflicto que mantiene en tensión a Europa, el de Ucrania, Estados Unidos publicó unas imágenes de satélite que supuestamente prueban que Rusia ha bombardeado posiciones del ejército ucraniano desde su territorio. Las imágenes reveladas por el Departamento de Estado muestran baterías de artillería que, según Washington, solo pueden encontrarse en unidades militares rusas en el lado ruso de la frontera y orientadas en dirección a unidades militares ucranianas dentro de Ucrania. Mientras tanto, en el lado ucraniano se pueden ver los cráteres ocasionados por los bombardeos de cohetes autopropulsados. Las imágenes seleccionadas por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia estadounidense fueron tomadas los días 21 y 26 de julio. Una voluntaria de Estados Unidos dio positivo a una prueba para detectar el virus de ébola en el mismo hospital en Liberia, donde un médico estadounidense resultó infectado mientras ayudaba a combatir el brote de la letal enfermedad. Ken Isaac, vicepresidente de Samaritan Sports, indicó al médico como Ken Brantley, director del Centro de Atención al Ébola del grupo en las afueras de la capital liberiana, quien ha hallado estable y en condición muy grave. Tenemos muchas esperanzas y oramos, dijo Isaac, que identificó a la segunda infectada como Nancy Gritbell, de una trabajadora del grupo colaborador de asistencia, actualmente en condición grave pero estable. El senador estadounidense Chuck Schumer pidió que se estudie equipar los aviones de pasajeros del país con tecnologías antimisiles tras el derribo del vuelo MH17 en Ucrania. Schumer dijo que la tragedia del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, junto con los misiles lanzados cerca del aeropuerto de Tel Aviv, ha dejado algo bien claro: no se puede permitir que esto ocurra a un avión con pasajeros estadounidenses. El demócrata por Nueva York exigió a los departamentos de Seguridad Nacional, Defensa
y a la Administración Federal de Aviación llevar a cabo un estudio para determinar los beneficios y la eficiencia de la instalación de sistemas contramisiles a bordo de los vuelos comerciales. Esta posibilidad ya fue planteada por Schumer en 2004, pero fue desestimada por su alto costo. Los sistemas antimisiles podrían suponer entre 1 y 2 millones de dólares por avión. Patrullas de bomberos luchaban en California contra 2 rápidos incendios forestales que amenazaban a una gran multitud de viviendas y obligaron a evacuar a cientos de personas. Uno de los siniestros ocurrió en la región de Sacramento y se expandió hasta alcanzar unos 4.000 acres, arrasando con más de 6 millas cuadradas de pasto y 5 viviendas. Por su parte, el otro fuego amenazaba desde el viernes a una comunidad cercana a Sierra Nevada en el condado de Amador y afectó desde el inicio a varias residencias. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los bomberos, un cambio en el viento hizo que las llamas se dividieran y algunas cruzaran los cortafuegos. Cuando ya han transcurrido 13 años desde el ataque terrorista a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, más de 2.500 socorristas sufren o han sufrido cáncer, razón por la que reclaman una compensación. De acuerdo con cifras del Hospital Mount Sinai, que cuenta con un programa de asistencia para quienes colaboraron con las tareas de rescate, más de 1.655 miembros de servicios de emergencia contrajeron la enfermedad y al sumar bomberos y médicos de ambulancia, el número llega a 2.518. Varios estudios afirman que existe una correlación entre el cáncer y las personas que ayudaron en los rescates y otros afirman que esto no se puede demostrar. El gobierno estadounidense puso en marcha un proyecto llamado Fondo de Compensación para Víctimas del 11 de septiembre, que para el 30 de junio ya había recibido 1.145 reclamos de personas afirmando sufrir cáncer. El acto de votar es un momento decisivo en donde la gente puede hacer que su voz sea escuchada. Así es, así que tienen que recordar que este próximo 26 de agosto se celebran las primarias y hoy es el último día que usted tiene para registrarse. Recuerden que las personas seleccionadas son las que toman las decisiones en la comunidad, lo que va a suceder el día a día. Este periodo que vence en el día de hoy es para las personas que por primera vez van a votar, quienes no han votado. Así que hasta hoy tienen la posibilidad de inscribirse. Y es momento de revisar los índices económicos. Nos vamos a la Gran Manzana. Wall Street abrió hoy sin un rumbo claro y el Dow Jones de Industriales cedía un 0.09% minutos después de comenzar la sesión, mientras que el selectivo S&P perdía un 0.04% y el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzaba un leve 0.03%. Mira TV les recuerda que cada tarde tiene la oportunidad de aprender a preparar deliciosos platos de la cocina latinoamericana e internacional de la mano de nuestro experimentado chef Don Davis. No se lo puede perder. Al volver de nuestra primera pausa comercial en Noticias 18, el Reino de Holanda deja en libertad al narcogeneral Hugo Carvajal, requerido por la justicia de Estados Unidos por sus vínculos con el terrorismo y el narcotráfico. Inmediatamente huyó hacia Caracas. Vicepresidente del régimen de La Habana está en Caracas para tomar parte de jornadas en honor a Chávez. Detalles en solo minutos por Noticias 18. Gracias por continuar con nosotros. Hugo Carvajal, requerido por la justicia de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo, ya está en Venezuela. El Reino de Holanda le reconoció inmunidad parlamentaria y lo dejó en libertad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abraza a su llegada a Caracas al ex jefe de inteligencia Hugo Carvajal tras su liberación. Fue detenido el pasado miércoles en la isla de Aruba a petición de Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico y apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC. Nicolás Maduro acusa al expresidente colombiano Álvaro Uribe de manipular y crear falsas acusaciones que permitieron la detención de Carvajal. El ex jefe de la inteligencia venezolana está considerado como una de las figuras más poderosas del régimen del difunto presidente Hugo Chávez. Tras una batalla diplomática, Venezuela consiguió que las autoridades holandesas revocaran la decisión de Aruba. Carvajal denunció como corrupto el sistema judicial de la isla. El juez que trató mi caso y el procurador son corruptos. Este caso eleva la tensión en las relaciones entre el gobierno venezolano y el de los Estados Unidos.
El general José Aquiles Vietri, ex jefe de la Casa Militar durante el año 2002, fue detenido y recluido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Al oficial de alto rango lo señalan en el supuesto plan para un presunto golpe de Estado, el 13º que denuncia el régimen desde que tomó el poder hace 15 años. Unos documentos con un plan para derrocar a Nicolás Maduro que habrían encontrado durante un allanamiento a su residencia son la justificación para este nuevo arresto. Al general lo venían investigando tras ser mencionado por otros generales detenidos e imputados por instigación a la rebelión militar. A 86 se elevó el número de contagiados con el virus chikungunya en Venezuela, luego que se confirmaran 29 nuevos casos. El Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través de la Dirección General de Salud Ambiental, informó que durante la pasada semana detectaron los pacientes que presentaban la fiebre causada por el virus. Tan solo 8 de estos nuevos casos serían de personas que viajaron recientemente a islas del Caribe, pero lo preocupante es que la mayoría de los pacientes no han salido del país, por lo que se confirma la propagación del mosquito transmisor en territorio venezolano. Bienvenidos a la temática cubana en Noticias 18. Raúl Castro envía funcionarios a Venezuela cuando red de falsificación de pasaportes es detectada, al tiempo que juicio contra militares de Bahamas acusados de golpear a inmigrantes cubanos reiniciará este martes. El dictador cubano Raúl Castro envió a su primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, a una sesión especial del tercer Congreso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y a los actos que organiza el Ejecutivo de Nicolás Maduro por el aniversario 60 del natalicio de Hugo Chávez, que tienen lugar hoy lunes en Caracas. Junto a Díaz-Canel toman parte de toda esta gran campaña propagandística del régimen venezolano otros representantes de La Habana, como el canciller Bruno Rodríguez, junto a José Ramón Balaguer y Rogelio Polanco. Asimismo, se anunció que la Juventud Comunista en la isla echó a andar toda una campaña orquestada por los ideólogos de la dictadura en honor a Hugo Chávez y Fidel Castro. Se trata de jornadas de adoctrinamiento que dieron comienzo hoy y se extenderán hasta el venidero 13 de agosto, cumpleaños del dictador histórico cubano. La policía española anunció el arresto de 14 personas de una red dirigida por ciudadanos cubanos que presuntamente falsificaban documentos para entrar a Estados Unidos. El grupo actuaba desde la isla de Tenerife y cobraba entre 1.000 y 1.500 euros por emitir documentos falsos de residencia en España, lo cual permitía a sus propietarios entrar en México sin usar visado y luego trasladarse a los Estados Unidos. La red utilizaba empresas de paquetería para acceder a clientes potenciales y había creado un sistema de correo humano para el transporte de los materiales necesarios para las falsificaciones. El juicio contra 5 miembros de la Fuerza Real de Defensa de Bahamas, acusados de propinar golpizas a inmigrantes cubanos, se reanudará mañana martes con la presencia de al menos 2 de los afectados. Los hechos de los que se acusa a los militares ocurrieron en 2013 en el centro de detención migratorio de Camichael Road. El juicio es de carácter militar y a puertas cerradas. 8 congresistas norteamericanos exigieron a Naciones Unidas que no deje sin respuesta el contrabando de armas entre Cuba y Corea del Norte, incidente que violó varias resoluciones del Consejo de Seguridad. Se trata de una misiva que busca hacer valer las leyes internacionales sobre un hecho que no debe quedar impune y que demostró al mundo las conexiones de La Habana y Pyongyang con el tráfico de armamentos. Las narcoterroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia emitieron un documento divulgado en La Habana donde definen al régimen de los Castro como un ejemplo a seguir. Pues bien, los guerrilleros celebraban así el 26 de julio, una fecha triste en la historia de Cuba, cuando los hoy dictadores intentaron tomar un cuartel en el oriente de Cuba, señalando que nunca como ahora la revolución cubana ha adquirido importancia a propósito de su legado, resaltando la sabiduría de sus líderes, apuntando además que su organización, las FARC, tienen que agradecer a los Castro mucho más que su ejemplo y enseñanzas. Todos sabemos el origen terrorista de las FARC, pero en este caso lo reconocen ellos. Hasta aquí la temática cubana en Noticias 18. Mariana y Freddy. Que para nadie es un secreto que ese grupo narcoterrorista nació a la sombra de la dictadura de Como Cuba. no, y se mantiene también bajo la supervisión, el entrenamiento
y ahora mire, hasta con el amparo político del régimen de La Habana. ¿Cómo no estar agradecidos? Bueno, hacemos nuestra segunda pausa comercial y al regresar en Noticias 18 les traeremos detalles de una reciente marcha realizada en San Juan, Puerto Rico, por partidarios de la anexión definitiva de ese estado a la soberanía de Estados Unidos. Y pese a los reclamos de alto al fuego en Estados Unidos y la comunidad internacional en las últimas horas, Israel lanzó 3 nuevos ataques contra la Franja de Gaza. Esto y mucho más en el segmento internacional de Noticias 18. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 18. Y cientos de personas marcharon en San Juan a favor de que Puerto Rico se una permanentemente a Estados Unidos. Exigiendo al gobierno local respeto a la voluntad popular, cientos de puertorriqueños se tomaron las calles de San Juan ondeando banderas estadounidenses en favor de la anexión permanente de la isla como el Estado 51 de Estados Unidos, una decisión que respaldó el 61.1% de los isleños en el pasado plebiscito de noviembre de 2012. Los anexionistas estuvieron liderados por el presidente del Partido Nuevo Progresista y representante de Puerto Rico en el Congreso en Washington, Pedro Pierluisi, en una marcha llamada Puerto Rico escogió estadidad. Tenemos actividades como esta que le demuestran al pueblo de Puerto Rico, al gobierno de Puerto Rico, que aquí queremos un cambio. No nos podemos quedar en las mismas, porque entonces sí nos vamos a salir del hoyo. La manifestación se extendió desde el Puente Dos Hermanos hasta el Legislativo. Mientras tanto, el gobernador de Puerto Rico, el autonomista Alejandro García Padilla, dijo el pasado 16 de julio que quiere la celebración de una consulta sobre la relación política con Estados Unidos que cuente con el aval de Washington. En 2012 fue la 4ª vez en que se realizó un plebiscito sobre la unión permanente de la isla a Estados Unidos, siendo la primera vez en que la mayoría votó a favor tras el rechazo a la adhesión en los años 1967, 1993 y 1998. Toda una carnicería humana ha desatado la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua en el norte del país en busca de los ejecutores de la masacre contra caravanas de sandinistas que dejaron 5 muertos y 24 heridos. Mientras tanto, un juzgado penal de la ciudad de Matagalpa aceptó la acusación plagada de dudas contra 3 campesinos pertenecientes al partido de gobierno sospechosos de colaborar en los atentados. En Darío, ciudad ubicada a 45 kilómetros al norte de Managua, la policía hizo allanamientos sin órdenes judiciales para capturar a 7 integrantes de una familia opositora al gobierno. Darío se ubica a 10 kilómetros de donde ocurrieron los atentados. La policía liberó posteriormente a 4 de los 7 detenidos, pero en el proceso de captura hubo quejas de represión en un amanecer donde hubo despliegue de fuerzas antimotines en un área de 100 metros cuadrados. Unas 3.000 personas se manifestaron en Santiago de Chile a favor del aborto libre y gratuito. La movilización fue convocada por más de 50 organizaciones feministas y de otros ámbitos bajo el lema Aborto libre, gratuito y seguro. Los manifestantes se congregaron en la Plaza Italia y avanzaron por la Alameda, la principal arteria de la capital chilena, vigilados por un amplio contingente policial. Angie Mendoza, portavoz de la Coordinadora Feminista en Lucha, dijo a los periodistas que en Chile se realizan cada año unos 160.000 abortos, pese a que está totalmente prohibido. La presidenta Michelle Bachelet anunció hace un par de meses su intención de elaborar un proyecto de ley para despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la vida de la madre en caso de violación o si el feto es inviable. El presidente boliviano Evo Morales encabeza las intenciones de voto a más de 2 meses de las elecciones generales en las que busca un tercer mandato para el periodo 2015-2020, según 2 encuestas publicadas por el diario El Deber. El mandatario izquierdista capitaliza un 41% de la intención de voto según Ipsos Bolivia, que hizo el sondeo en todo el territorio nacional. Morales, de 54 años, llegó al poder en 2006 con un arrollador triunfo de 54% y revalidó el cargo en las elecciones siguientes con 64% de los votos. Para el periodo 2010-2015, los comicios están fijados para el 12 de octubre en los que están convocados más de 5 millones de electores de una población total de 10 millones.
Las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron 3 ataques aéreos en Gaza contra lanzacohetes e infraestructuras de Hamas en la franja. Los golpes aéreos rompieron una calma relativa en los combates al comienzo de un importante feriado musulmán. Los militares informan que jets israelíes atacaron 2 lanzacohetes y una instalación de fabricación de cohetes en el centro y norte de Gaza, agregando que los ataques fueron en respuesta a un cohete que Hamas lanzó contra Israel. Los combates siguen a una tregua de casi 12 horas en los enfrentamientos en la región, en momentos que se intensifican los esfuerzos diplomáticos para poner fin a una guerra de 3 semanas entre Israel y Hamas. Al menos 130 cadáveres de hombres, mujeres y niños fueron rescatados en Gaza por los servicios de emergencia durante las labores de desescombro realizadas, según el Ministerio Gazatí de Sanidad. La cifra de víctimas mortales en la ofensiva militar israelí contra Gaza supera el 1.000.000 y podría incrementarse ampliamente en las próximas horas, ya que se sigue rebuscando entre los escombros de cientos de edificios que han sido destruidos. Los intensos y constantes ataques por tierra, mar y aire del ejército israelí sobre Gaza, especialmente castigada en las regiones del sur y norte, no habían permitido hasta la fecha a ambulancias y miembros de los equipos médicos aproximarse a algunas áreas. Un equipo internacional no logró llegar por segundo día consecutivo al lugar del accidente del avión del Malaysia Airlines debido a los fuertes combates en una localidad por donde pasa la carretera que lleva al lugar. Una delegación de policías y peritos forenses de Australia y Holanda tuvieron que detenerse en un poblado a unos 30 kilómetros de los campos donde cayó el avión. Reporteros de The Associated Press observaron cómo al menos 2 proyectiles de artillería hacían impacto en un edificio de apartamentos en el lugar. El mandato de los equipos policiales es asegurar la zona, actualmente controlada por los rebeldes, para que puedan comenzar las investigaciones y la recuperación de los cadáveres que quedan. La milicia radical islámica Boko Haram secuestró este domingo a la mujer del viceprimer ministro de Camerún en un ataque perpetrado en la localidad de Kolofato, en el que también murieron al menos 3 personas. El ministro de Comunicación de Camerún aseguró que unas 200 personas atacaron la residencia del viceprimer ministro Amadou Ali. También agregó que los rebeldes asaltaron la vivienda del líder tradicional Kolofata, Seini Boukar, quien también fue secuestrado por la milicia islámica. En lo que va de año, Boko Haram ha asesinado a cerca de 3.000 personas y a más de 12.000 desde 2009, según los cálculos del gobierno nigeriano. En España ha aumentado el número de mujeres que recurren a la inseminación artificial para convertirse en madres. Mujer entre 38 y 40 años es el perfil de las pacientes que recurren a las técnicas de reproducción asistida para ser madres. En el año 2003 la edad media de las mujeres oscilaba entre 33 y 36 años y en el año 2013 esta edad se ha incrementado a 38-40 años. Conseguir un desarrollo profesional o una estabilidad económica está detrás de este aplazamiento del deseo de ser madres. Además, muchas de estas mujeres, el 14%, deciden tener un hijo sin pareja. Aquellas que deciden ser una familia monoparental, las decisiones pasan por ellas y, por supuesto, si no tienen una estabilización económica y laboral, la decisión de tener familia quedará relegada. Así lo refleja un estudio realizado por el Instituto Valenciano de la Infertilidad sobre una muestra de 130.000 mujeres, que también recoge que cada vez más pacientes recurren a las técnicas de congelación de óvulos, sin el riesgo a perder posibilidades de éxito por el hecho de que hayan retrasado la maternidad. El estudio también refleja un cambio en la composición de las familias y cómo cada vez más parejas homosexuales femeninas deciden tener hijos. Formar una familia que en otras épocas, no muy lejanas, ha estado mal visto. En estas parejas se da la circunstancia de que las tasas de éxito de los tratamientos son mayores porque deciden ser madres a edades más tempranas. Que no solo permite... Y un profesor decidió abrir un canal de internet en YouTube con el nombre Únicos, en el cual ayuda a jóvenes en asignaturas como matemáticas, física y química. A David el tiempo no le daba para aclarar las dudas a todos sus alumnos, así que decidió iniciarse en esto de los focos y las cámaras para colgar sus clases en internet. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez. Ya son más de 600 vídeos y horas, pues no sé las que le habré dedicado, muchísimas, porque no son solo las horas que duran los vídeos, sino lo que le dedico a la edición, a prepararlos, a documentarlos. Una vez que ya tenemos despejada la H... Prácticamente vive en el estudio entre logaritmos, fracciones y raíces cuadradas. La motivación es
esa, es que los chavales no paran de decirme, profe, sigue grabando vídeos, profe, gracias por ayudarme a aprobar el examen. Para sus alumnos es un ídolo. Reconocen que les ha salvado algún trimestre y que incluso empieza a despertar celos entre sus profesores. Porque los alumnos siempre les hacen la broma de que le explican mejor que ellos. El boca a boca es la clave de su éxito. En 3 años lleva 40 millones de visitas. Yo lo utilizo personalmente pues cuando tengo que repasar algo, yo qué sé, el día antes del examen. Tienes tu ordenador o tu iPad y puedes verlo y pararlo, levantarte y volverlo a verlo todas las veces que quieras. Para concluir, un consejo. Practicar y practicar y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. ¿Ahora queda bien? Sí, yo creo que sí. Y otro que debería abrir su canal en YouTube es nuestro compañero Broderick Serpa, que siempre nos trae los mejores comentarios en deportes. Broderick. Ya lo tengo, créemelo. En los deportes hoy les hablo sobre quiénes fueron exaltados el domingo al Salón de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Y también les voy a hablar sobre el campeón del peso mediano, Gennady Golovkin, que aumentó la cifra de knockouts en su carrera. Todo esto y más aquí en Noticias 18 por Mira TV. Decenas de colombianos y venezolanos celebraron este sábado los más de 2 siglos de independencia de sus países en el Weston Regional Park. Ahí estuvo nuestra colega Dayana Rosquete, quien nos trae un resumen de lo ocurrido. Esta feria la llevamos haciendo hace 7 años para unir a la comunidad. Decenas de expositores de Colombia y de Venezuela se reunieron en el Weston Regional Park en el condado de Broward este sábado. Hay ventas de joyas y de camisas y hay para béisbol, hay de todo aquí. ¿Lo que más te ha gustado? No, las comidas. Muy buena, pues hay mucha gente. Margarita y Dani, gerentes de su vivienda internacional, aprovecharon la ocasión para promover las ventajas de su negocio. Llevamos más de 5 años en el negocio y aparte de que financiamos proyectos, nosotros somos una financiera. También hubo espacio para la recaudación de fondos. Patrocinamos a varios niños que no tienen comida, no tienen vestidos. Y entre negocios, bailes y música, transcurrió este sábado de celebración. ¿Qué es lo que una colombiana y una venezolana. Luego la barra de Bueno, ahora vamos a ver si este caricatura tan reconocido aquí es tan buena como dicen. Hola, ¿me puedes hacer una caricatura? Claro que se siente, se puede. Y así, entre bailes, música, platos típicos y exposición de negocios, terminamos nuestro contacto de hoy desde Weston. Soy Dayana Rosquete para Noticias 18, Mira TV. Gracias, Dayana, por reseñar esta celebración de venezolanos y colombianos. Y el sur de Los Ángeles se llena de jazz con gran influencia latina. Trompetas, saxofones y clarinetes inundan este fin de semana el sur de Los Ángeles. Es la edición 19 del Festival de Jazz de la Avenida Central, un evento que este año cuenta con un importante aporte de músicos hispanos. Así lo señala el concejal Curren Price, que explica que este año buscó ser más inclusivo en la selección musical e invitar a un mayor número de bandas y músicos latinos, una forma de reflejar la naturaleza dinámica y multicultural de la ciudad. Los organizadores buscan que escenarios como el Hotel Dunbar, que en su momento albergó actuaciones de leyendas como Billie Holiday, Louis Armstrong y Lionel Hampton, atraigan también a los oyentes hispanos. La comunidad del sur de Los Ángeles ha tenido unos cambios muy grandes en la diversidad, entonces queremos que la comunidad latina se sienta invitado en este evento. Nos juntamos todos entre hispano y moreno y pues hacemos, ¿cómo se dice? Como un convivio. Algunos de los músicos que destacan en esta edición del Festival de Jazz de Los Ángeles son el trompetista mexicano Francisco Torres o Bobby Rodríguez, todo un símbolo del jazz del este de Los Ángeles. Gilberto Aceves Navarro lleva sus 122 bicicletas a Nueva York. Como un llamado a la libertad, la ecología y el movimiento a través del arte, 122 bicicletas del artista mexicano Gilberto Aceves Navarro adornan la imponente metrópoli de Nueva York, dando cierta sensación de tranquilidad en medio del ruido de la gran ciudad.
Hasta septiembre, estas singulares bicicletas de 550 kilos de acero, tan únicas y diferentes la una de la otra, estarán en lugares tan emblemáticos como el paseo de Brooklyn Heights, con privilegiadas vistas al skyline de Manhattan, en el Parque de los Editores y Literatos en Prospect Park y en Chinatown, siempre cerca de un carril bici. Para el propio artista, el mensaje es claro: que la gente ponga más pretensión a la cuestión del problema gravísimo de la contaminación, según aseguró. Aceves apuesta así por una forma más limpia de movilizarnos. A sus 83 años supervisó la instalación en su silla de ruedas en las calles neoyorquinas con ayuda de su hijo Juan Aceves. Estas bicicletas cargadas de significado también tienen una razón para sus colores: rojo, blanco, negro y naranja, pues a excepción de este último, sustituto del amarillo, son los mismos colores con los que los panteones mayas dividían los 4 puntos cardinales. Siendo la primera vez que sus bicicletas salen de México tras 5 años de negociaciones con la gran ciudad estadounidense, Aceves da un salto a las calles y parques neoyorquinos, presumiendo de una libertad total con esta propuesta. Sin embargo, su obra y trabajo como escultor han sido expuestos en otros lugares como Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Japón, España y Alemania. Llegando al final, no sin antes comentarles que cientos de personas acudieron al sector de Medianía en Loíza, al este de San Juan, para celebrar los 50 años del Festival Internacional de Bomba, uno de los 2 géneros de música autóctona de Puerto Rico. Bueno, allí Raúl Ayala, uno de los organizadores de la actividad, explicó a EFE que el evento se lleva a cabo en Medianía porque fue su padre Castro Ayala quien comenzó a tocar el ritmo de la bomba. Así que bueno, vamos a verlo. Sin más palabras, escuchemos este musical.